Los glaciares son parte del sistema terrestre, ¿cierto? Parte de la criósfera, así como existe la atmósfera, la biosfera, la hidrósfera, e interactúan con todas las demás componentes y están derritiéndose en general en todo el mundo, lamentablemente producto de una tierra cada vez más caliente. Esto tiene consecuencias y tienen valor cultural, funciones y valores ecosistémicos los glaciares, incluyendo obviamente el turismo. Entonces el gran atractivo acá es el glaciar Grey en este sector del Parque Nacional Torre del Paine. Entonces obviamente si retrocede el glaciar podría tener impacto. Imaginémonos que nos quedamos con un glaciar retirado en roca, eso sería un tema. Entonces nosotros con datos glaciológicos podemos modelar el comportamiento e indicar cuál es la proyección futura del glaciar. Hay otro gran tema que son los peligros glaciológicos o amenazas glaciológicas. Entonces, frente a un escenario de calentamiento global en que los glaciares se están derritiendo cada vez más, crecen los cuerpos de agua y los caudales de los ríos en desmedro del hielo, ¿ya? Entonces el hielo cambia de estado y eso puede generar peligro abajo en el sentido que se generan lagos donde antes había glaciar y esos lagos empiezan a acumular agua hasta un cierto punto que dejan de tener equilibrio y se pueden romper las barreras que resguardan el hielo, como las presas naturales, cierres morrénicos, etc. Entonces si se achican los glaciares, si se reducen en área y volumen, en algún momento vamos a tener menos agua. Al principio es como pan para hoy, pero al final es hambre para mañana porque empiezan a ascender los caudales, como que uno empieza a abrir una llave, ¿cierto? Y cada vez vamos a tener más calor, más agua, hasta que el glaciar ya no es capaz de producir, aportar tanta agua a los caudales aguas abajo y empieza a reducirse. Eso se llama en inglés el peak flow. Entonces, en muchos glaciares pequeños ya se ha sobrepasado el peak flow y están aportando cada vez menos agua. Entonces, obviamente que en la zona central de Chile se concentra la principal población, eso tiene grandes relevancias. El hielo no permite que el bote nos pueda recoger. Hoy navegaremos por el lago Grey junto a Catalina, Cristina, Natalia, Gino, Rodrigo, Gonzalo y Donald. La meta es alcanzar el Nunatak o isla de mayor tamaño. Dado lo impredecible del clima patagónico, debemos ir preparados para pernoctar en nuestro destino con carpas, alimentos y sacos de dormir. Navegamos por la parte frontal de los hielos del Grey y las tonalidades desde el azul profundo hasta el blanco contrastaban con el anaranjado de las rocas oxidadas y el gris de las aguas del lago. Entre enormes medias tuberías de roca nos esperaba el punto de desembarco. Aseguramos nuestra carga en tierra y comenzamos el camino por las angulosas y abruptas paredes del Nunatak. Aquí en la cima de la zona más cercana al lago hay un bosque que creció lentamente. Una verdadera mancha verde que prosperó gracias a que el glaciar se retiró de esa parte antes que en el resto de la isla. La antigüedad de estos árboles le permitirán a Catalina obtener datos valiosos sobre las variaciones climáticas en el lugar, cambios que están plasmados en los anillos de crecimiento de los notófagos. Podemos ver cómo estos árboles se han ido estableciendo y cómo la colonización primaria se ve
de primera mano en el Nunatak. Bueno, al sacar las muestras de estos árboles uno puede correlacionarlos con temperatura o precipitación y ver cómo esa relación, si la temperatura, por ejemplo, en el Nunatak está afectando al bosque o no, o si la precipitación afecta o no, y entonces como el tema climático del glaciar y del Nunatak. Nos dividimos. Gino y Rodrigo van en búsqueda de una estación meteorológica que contiene datos no recolectados desde hace varios años, mientras que Gonzalo y Cristina pilotearán sus drones para obtener información topográfica de la parte este del glaciar, por medio de fotografías en altura. El escaso viento y el sol se vuelven aliados para esta faena aérea. Cumplidas las tareas, nos reunimos en el punto de embarque y regresamos al campamento en bote. No solo nosotros volvimos, también lo hizo el viento y la lluvia. A la mañana siguiente, varios compañeros de expedición se quedaron en el campamento. El mal clima no cesó, así que el cambio de planes fue lo más común. El radar GPR se averió, así que Kira e Iván debieron modificar la forma en que obtendrían los datos para sus proyectos. Pese al inconveniente para Kira, la expedición es una oportunidad que hasta ahora reafirma su convicción por estudiar y desarrollar las ciencias sobre glaciares. I think Glacier is just like a very beautiful place and very not easy to assess. So it's intriguing me because it's so much unknown that we don't know about glaciers. In the past, I never think that I could doing science and being a scientist as a woman. I came from Vietnam. I moved to the US with my family. And coming to the US, I started watching documentaries and I got very interested in earth science. I realized that glaciology is something that I really want to make it as my whole career and just continue study it, research in it, and kind of passing the knowledge that I obtain to younger generations. Los trabajos no se detienen. Algunos procesaban lo obtenido el día anterior. Otros recolectaron los datos de los aparatos que estaban más accesibles. Victoria mantenía su trabajo de ajustes en el bote a radiocontrol chiquitita. Las pruebas de ayer indicaron que los propulsores no daban la fuerza máxima y además presentaba problemas de balance y flotabilidad. Se tomó una foto. Por la tarde el clima mejoró y nos sumamos al grupo de geomorfología. Caminamos hacia las antiguas terrazas lacustres cercanas a la cascada que visitamos hace unos días para localizar puntos de georreferencia y así hacer más precisa la toma de fotografías de los drones. Pero si lo dejas completamente abierto tampoco. Estas aeronaves se vuelan a diferentes alturas, generalmente están volando a 500 metros. Esto va sacando fotos, uno baja esta información y la procesa en un programa que se llama MetaShare. Pero también esto necesita correcciones, porque finalmente por la distorsión de las imágenes se distorsiona el terreno. Entonces para ello usamos también GPS de alta precisión, geodésicos, para marcar puntos que se vean en la imagen, y con esa imagen uno ya puede calcular la pendiente del terreno, la pendiente del glaciar, y puede calcular unas velocidades a partir de, digamos, ecuaciones ya más de tipo
de gravedad. Ya uno puede calcular cómo se va desplazando el hielo. La idea que tenía inicialmente era calcular el volumen de glaciar o el espesor de hielo usando dos métodos, que era a través de la superficie y el GPR, pero el GPR falló, entonces hemos modificado la idea para generar nuevas ideas, como calcular velocidades, morfometría de ríos. Hay muchas nuevas ideas, siempre cuando uno tiene información, siempre surgen nuevas ideas. Estamos en el 10º día de expedición, con la meteorología siempre como protagonista. La lluvia se alejó, pero el viento nos acompañará toda la jornada. Mientras Victoria ensayaba el equilibrio de Chiquitita en una pequeña laguna cercana al campamento, los otros grupos se alistaban para recopilar los datos obtenidos en sus respectivos instrumentos de medición. Gino y Natalia marcharon temprano para localizar otra estación meteorológica situada en los cerros aledaños al Grey, mientras que Rodrigo, Cristina, Gonzalo y Donald buscaron nuevos puntos para hacer mediciones con el martillo de Smith. Mientras en el campamento conocemos el trabajo de Fernando Fritz sobre la eventual presencia de microplásticos en el hielo. Los microplásticos son un tema que está bien en boga. El plástico no es un material inerte que no reaccione. Todos estos plásticos que ocupamos desprenden partículas pequeñas y esas son arrastradas por el viento y el agua. Creo que ya no hay parte donde no haya microplástico. Por lo tanto, sería muy interesante saber cuál es la situación de este glaciar con respecto al tema. Tomamos la mayor cantidad de muestras posibles, las cuales van a ser analizadas y reconocidas. Estoy bastante entusiasmado por empezar esta nueva línea de investigación y en realidad, como este grupo, cada uno en sus proyectos, se ven tan motivados, es fácil contagiarse con esa energía. Después de muchas horas de trabajo, el pequeño bote está listo para navegar por el frente del glaciar y así obtener la información que por el riesgo de derrumbes ningún ser humano puede obtener. ¡Yay! Chiquitita obtiene sus primeros datos para esta versión del programa. Esa información, sumada a lo que recopiló el año pasado su antecesor, un bote llamado Calvin Harris, permitirá comparar las variaciones del lecho lacustre en el periodo. Yes! I'm so happy! It works! Entramos al día 11 de terreno y para el grupo de hidrología glaciar es la última jornada de pesquisas. Los acompañamos a cerrar sus mediciones antes del término de la campaña de este año. En el río que proviene del Grey, Paul estuvo a cargo de la instalación de esta cámara que captaba las variaciones del torrente durante el día.
Luego repiten el experimento con la sal diluida que Bree explicó en la primera semana. Finalizadas las pruebas, caminamos hacia el glaciar para reunirnos con Anouk y Gino, quienes partieron antes para así avanzar en el estudio del albedo, con las balizas que instalaron hace unos días. Junto a Bree, Paul y Diego, revisamos los puntos de control que se instalaron en un río sobre el glaciar. Las mediciones combinan balizas graduadas con cámaras deportivas que sacan fotografías a intervalos de tiempo definidos. Estamos monitoreando, por un lado, los ríos que se encuentran sobre el glacial, que se llaman ríos supraglaciales. También más abajo estamos monitoreando la descarga principal del glaciar. La idea de esto es, de cierto modo, poder entender la diferencia que existe entre el hielo, o cuánto derrite el hielo blanco y cuánto derrite el hielo que está bajo el agua. Entonces poder encontrar ciertas relaciones con eso. Primero identificar las tasas de hielo y luego poder relacionarlo con algunas variables meteorológicas, como sería temperatura o radiación solar. Por un lado tenemos balizas que no son más que puntos de control que están instalados sobre el hielo. Entonces vamos midiendo día a día cuánto derrite el hielo y la diferencia en altura que existe entre un día. Podemos decir que primero tenemos esta distancia un día 1 y un día 2, ¿cierto? Esta baliza al derretir el hielo se va haciendo cada vez, se va exponiendo más. También contamos con cámaras GoPro que hacemos timelapse para poder ver el cambio en la altura del río, y también contamos con una cámara mirrorless en donde estamos apuntando también en el río mucho más grande. Nuevamente la diferencia que existe durante el día en el nivel del río. Entonces la idea de cierto modo es poder identificar la variación diaria del río a lo largo del día. Bree es la profesora encargada de monitorear la correcta ejecución de los procedimientos. Con su experiencia en los glaciares de Alaska, ayuda al equipo a comprender mejor los flujos de agua en el cuerpo de hielo. It's really important to know how fast the ice is melting and how fast it's moving, to know how much or how quickly the glacier is melting, to be able to predict how long it's going to be here and how fast kind of all of the ice is moving through the system, as well as the development of the supraglacial rivers tells us something about the hydrology of the glacier and the importance of the ice and water for downstream environments. Diego participó del programa como alumno del Magíster en Ciencias Antárticas el año anterior, y su proyecto también fue sobre los ríos supraglaciales. Estuve mucho tiempo acá en el glaciar debido al proyecto, entonces esta vez me invitaron a participar como asistente o ayudante y también a encargarme de los grupos que se iban a mover por el glaciar, ya que conozco las entradas al glaciar y en dónde están los puntos que podrían servir para los proyectos. Estoy participando en este programa como asistente de Natalia, que es la encargada de logística, y aportando en la seguridad y en la vida de campamento y técnicas de marcha, se podría decir, en cómo moverse en estos ambientes glaciares y periglaciares. Al entender cómo
la dinámica de estas gigantes masas de hielo, podemos entender un sinfín de procesos que están ocurriendo hoy en día en la Tierra, como las subidas de temperatura, los GLOF, recursos hídricos, y cómo esto se enlaza con las comunidades aledañas. El equipo terminó su trabajo en el hielo. Regresamos con todos los instrumentos que se usaron. Mientras tanto, en el campamento, algunos compañeros comenzaron con el traslado de cosas al punto donde nos recogería el catamarán. El cierre del terreno está cerca y aún faltan experimentos por terminar. El programa pronto mostrará parte de sus resultados, luego de 12 días de convivencia con el gigante helado del Paine.